Hola, mi nombre es Fernanda Natalie Luna Madrigal y soy de quinto C y pues hoy voy a hablar de varios conceptos y pues varias cosas que el primer punto es ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? Bueno, primeramente la palabra ciudadano viene de la palabra ciudad, que a la vez se deriva del término civitas, que significa organización estatal conformada por ciudadanos. Pero pues este concepto se desapareció o dejó de existir en la Edad Media. Bueno, ¿cómo podríamos definir qué es un ciudadano? Actualmente creo que es muy fácil definir qué es ciudadano porque lo conocemos como este individuo que pertenece a un territorio, como que es parte de ese lugar. Y pues bueno, se necesitan requisitos para ser un ciudadano. En el campo administrativo, pues para ser un ciudadano sí se necesitan requisitos como el empadronamiento, la nacionalidad y esas cosas, la residencia. Y pues en la mayoría de países se necesitan algunos requisitos pues para ser ciudadano de ese lugar, en la mayoría. Y pues en el ámbito político, todos los ciudadanos tienen derechos y tienen obligaciones que tienen que cumplir, pues dependiendo pues también de sus creencias de cada lugar. Pero universalmente hablando, desde 1789 existe la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que pues esta pues es universal y pues el ciudadano también tiene derecho a expresarse libremente, a no ser discriminado de ninguna manera, ni por su raza, ni por su sexo, ni por creencias, incluso por ideas. Entonces, pues también el ciudadano tiene que tener igualdad con los demás, es decir, que tiene que tener, por ejemplo, las mismas oportunidades. Bueno, el plural de ciudadano es ciudadanía, que es este conjunto de individuos que comparten esta misma condición, que es el ser ciudadano, pues de un cierto lugar. Lo siguiente es cambio social. ¿Qué es un cambio social? Bueno, hasta el mismo nombre lo dice, pues como todos conocemos, un cambio es esta cierta transición de algo a lo que conocemos, algo a lo que no conocemos y algo nuevo. Y pues el cambio social es esta cierta modificación en la estructura de una cierta sociedad, pues obviamente dependiendo de cada sociedad, de sus aspectos, pero pues este cambio es, por ejemplo, en ámbitos como de valores, moral, normas, reglas y también, por ejemplo, formas de gobierno. Y pues este puede ser un proceso, por ejemplo, la globalización es un proceso social. Y pues el cambio puede afectar tanto positiva como negativamente a esta sociedad y tiene sus ciertas causas y sus ciertas consecuencias. Y como ejemplo puede estar los cambios sociales de la edad moderna. ¿Qué cambios sociales hubo en esta época? Pues hubo varios, pero para mí como el que más afectó o el más grande fue la revolución industrial, ya que por supuesto fue algo que cambió para mí totalmente el mundo. Y esto comenzó todo en Inglaterra con James Watt, con el motor a vapor. Y pues esto pues también hizo, por ejemplo, que ya no se necesitaba hacer todas las cosas a mano, por ejemplo, no sé, en agricultura. Y entonces todas estas máquinas fueron revolucionando todo porque pues si por ejemplo para hacer un producto se necesitaban personas, muchas personas, ahora simplemente se necesitaba una máquina. Y si se hacían 20 en un día, ahora con las máquinas se hacían 100, por ejemplo. Y pues esto también afectó muchísimo porque hizo que ya no se necesitaban estas personas, entonces perdieron su trabajo, pero también pudieron conseguir trabajos con estas máquinas, pero lamentablemente eran muchísimas horas de trabajo, poco pago y explotación de estas personas. Otro de los cambios importantes fue que antes en la antigüedad simplemente lo más importante era Dios, o sea, como que todo se basaba en la religión y la iglesia era lo que regía todo el mundo y todo lo que estaba bien era Dios y la iglesia. Pero en la Edad Moderna y también ya en el Renacimiento ya cambiaron estos ideales y nace el humanismo, que pues ya todo se concentraba en el ser humano, ya no lo importante era tanto la iglesia, sino más el hombre como tal. Entonces, como dije, nació el humanismo y luego el racionalismo y posteriormente la ilustración, que todo esto pues dio como un cierto impulso para nuevas ideas y una doctrina de pensamientos que también impulsaron al arte y a la ciencia. Y pues obviamente pues nacieron muchas nuevas ideas, descubrimientos, formas de pensar, etcétera.
Bueno, ahora, ¿qué es la multiculturalidad? Bueno, esto es el hecho de que hay diferentes culturas, obviamente muy diferentes, en un mismo espacio geográfico o en un mismo espacio social. No necesariamente tiene que ser como de religión o así, puede ser en el hogar, puede ser en un mismo espacio de trabajo. Entonces no necesariamente tienen que convivir, simplemente están ahí y puede haber este choque porque como son muy diferentes, puede ser por creencias, por lengua, no sé, por cualquier cosa, pero tienen diferencias. Entonces puede haber conflictos entre sí. Entonces ahí es cuando entra la interculturalidad, que también supone este concepto que hay diversas culturas conviviendo en este mismo espacio, pero la diferencia es que aquí sí hay interacción, aquí sí hay convivencia y hay comunicación, pero esta comunicación obviamente tiene que ser tolerante, armoniosa, y aquí también entra el hecho de que tiene que haber cierta aceptación y tiene que haber ese reconocimiento que tu diversidad cultural, que hay diversidad cultural y que tus pensamientos son muy diferentes a los de los demás y tienes que aceptarlos y enriquecerse una cultura con la otra. Entonces, pues sí, no supone este cambio de una por otra, ni que una cultura sea mayor que la otra y la opaque, sino esta coexistencia armoniosa entre sí. Bueno, ahora, ¿qué es la globalización? Ya había mencionado la globalización, pero no había dicho qué significa. Y pues bueno, la globalización es un proceso. Es un proceso de interacción entre personas, entre gobiernos, empresas diferentes, que pues obviamente esto produce efectos en la cultura, en el ambiente, en el desarrollo y la prosperidad económica. Pues en sí y en pocas palabras, la globalización es la unión de países por el bien común, pero pues se enfoca, antes simplemente era como la globalización, era economía, pero pues actualmente pues se enfoca en muchos ámbitos como la economía, tecnología, bueno, la innovación de la tecnología, cambios en la justicia e incluso el ocio, etcétera. Bueno, ahora es turno del concepto de neoliberalismo. ¿Y pues qué es esto? En realidad es algo muy confuso y muy complicado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el neoliberalismo como tal no tiene una definición en sí, no es preciso ni es concreto, ya que pues a lo largo del tiempo se ha modificado y se ha visto de diferentes maneras. Además que pues a lo largo de estos 50 años que se ha escuchado no ha sido lo mismo y tampoco es preciso, sino es este conjunto de ideas que hacen una sociedad. Y pues es un concepto en sí que plantea la idea de los beneficios del libre mercado. Su peor enemigo podemos decir que es la interacción del Estado con la economía. Entre menos convivan, bueno, entre menos interactúen, pues mejor. Tiene que ver con el libre comercio en general, las grandes reducciones de impuestos y del gasto público. El liberalismo está muy a favor del sector privado, principalmente integrado por empresarios y consumidores. Y pues sí, por un lado, esto genera riqueza y genera bienestar a millones de personas en el mundo. Pero pues también por otro lado, pues genera desigualdad, genera pobreza y un círculo de miseria del cual es muy difícil salir. Entonces, pues por eso se dice que el liberalismo puede llegar a ser muy bueno, porque también pues tiene propuestas que pueden cambiar el mundo para bien, pero también puede afectar muchísimo. Entonces tiene consecuencias positivas, tanto como negativas. Bueno, ahora, ¿qué es identidad nacional? Bueno, podría decirse que todas las personas que habitan en un cierto lugar pues tienen esta identidad nacional, porque pues esto es cómo cada individuo puede llegar a relacionarse con su país donde nació o pues a la nación en la que pertenece. Y pues es este conjunto de sentimientos de pertenencia que te hacen pues diferente a cada nación que existe. Y pues es como este ser humano puede llegar a sentirse ligado a las costumbres, a los pensamientos, a las ideas, tradiciones de su país. Y pues entonces ese es este sentido de pertenencia que tiene el individuo con su nación. ¿Qué es lo que te hace a ti ser mexicano? Por ejemplo, que yo soy de México, pues tengo cómo es la identidad mexicana. Y entonces, pues si cada país y cada individuo tiene su diferente perspectiva de cómo es su identidad referente, en relación con su país. Y la identidad global, pues yo siento que tiene que ver también con la globalización, porque como había mencionado, pues supone
esta unión de los países por el bien común, ya sea en aspectos económicos, sociales o así de cualquiera. Entonces, pues sí, al fin de cuentas todos vivimos en el mismo mundo y cada quien tiene muchísimos pensamientos diferentes y cada mente es un mundo de pensamientos y de diferentes cosas. Pero somos humanos, todos cometemos errores y todos tenemos ciertas similitudes que nos hacen tener esa identidad global, que nos hacen ser de esta especie, que nos hacen ser humanos. Es también siento que es sentir esa solidaridad con los demás, porque también conviven contigo y también sentir esa pertenencia. O sea, somos humanos, vivimos en el mundo y tenemos que interactuar entre sí, tenemos que sentir que pertenecemos a un lugar y aunque somos diferentes, pues todos debemos ser iguales, nadie puede ser más que otro. Y si me preguntan que si podemos ser ciudadanos del mundo, pues yo diría que sí. En lo personal siento que, claro, es, como había mencionado, es muy diferente cada persona, es un mundo totalmente diferente cada mente, pero pues también todos, pues sí, tenemos que aprender, aunque es muy difícil porque hay mucha guerra, hay muchos conflictos y eso no va a dejar de pasar, pero de todos modos tenemos que aceptar que hay diferentes culturas, hay diferentes creencias, hay muchísimas cosas diferentes en todo el mundo, pero de todos modos, como había mencionado, somos humanos y tenemos que estar en armonía. Y entonces, pues sí, somos ciudadanos de un mundo. Todos tenemos esa misma característica y para eso no se necesita ningún requerimiento. Simplemente vivimos en el mismo mundo y somos ciudadanos de él. Y es más bien como algo subjetivo.